Las primeras partes de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. El Chapulín corría mientras una enorme horda de infectados iban detrás de él, sonriendo sacó su chicharra paralizadora, con cada sonido que daba, muchos infectados iban quedando inmóviles, sin embargo, todo parecía ser algo de nunca acabar, la nueva forma de infección con el enorme ojo observando todo desde los cielos, era algo que aumentaba la cantidad de infectados por el mundo, así que habiendo dejado paralizado a miles, el Chapulín pudo observar a Chaparrón parado afuera del hospital, él en todo momento repetía que no veía a su amigo Lucas por ningún lado, el Chapulín con la esperanza de que no descubra su plan, le dijo que él se encontraba adentro, Chaparrón sin pensarlo entró rompiendo los vidrios de la puerta, el Chapulín fiel a su estilo, empezó a sentir temor al ver que el hospital parecía estar abandonado, entrando, con la voz entrecortada comenzaba a preguntar si había algún doctor que los pueda atender, la respuesta era nula mientras Chaparrón gritaba el nombre de su amigo, todo iba de manera tranquila hasta que los gritos de Chaparrón fueron silenciados, el Chapulín asustado por temor de que le haya pasado algo malo, comenzó a correr con mucha velocidad, mientras lo llamaba por su nombre, repentinamente, siente como una mano lo jala hacia una habitación mientras le cubre la boca, su reacción fue instantánea, muy asustado lo golpeó con su chipote, al voltear pudo ver que era un hombre muy obeso, el Botija con mucho dolor le dijo que en vez de haberle pegado debía de agradecerle por salvarle la vida, el Chapulín no entendía a qué se refería, sobando su barriga el Botija se presentó por su nombre y le dijo que él estaba ahí con su esposa y un amigo, probablemente ellos también hayan silenciado al otro sujeto que entró contigo gritando a este hospital, el Chapulín dijo que el otro que entró gritando, se llamaba Chaparrón y que él era muy especial, Botija al oír eso dijo que él también había perdido a alguien muy especial pero que siendo su suegra no importaba, en eso, se puede ver cómo el Chompiras y la Chimoltrufia entran con Chaparrón a esa misma habitación, ellos dijeron que en los pisos superiores estaban miles de infectados y que ya habían bloqueado todas las escaleras para que no puedan bajar, así que de todos modos es mejor que no hagan ruido, ellos tienen super fuerza y no queremos alterarlos, al oír eso el Chapulín muy desilusionado preguntó si había algún doctor que no esté infectado, la respuesta fue desalentadora, Chaparrón sabiendo que su amigo Lucas no estaba en ese lugar, empezó a correr nuevamente, el Chapulín logrando alcanzarlo pudo paralizarlo con su chicharra, el Chompiras y Botija vieron eso muy extraño mientras comenzaban a imaginar algo, así que preguntando por qué ese sujeto era especial, el Chapulín les contó toda la verdad sobre su inmunidad, en ese momento algo despertó en los caquitos, sus viejas costumbres no habían desaparecido, sabían que si lo entregaban a alguna base secreta, podrían cobrar mucho dinero por salvar a la humanidad, así que mirándolos de manera sospechosa, se ofrecieron para cargar a Chaparrón y poder llevarlo a uno de los centros que haga los estudios necesarios por el bien de la humanidad, el Chapulín muy alegre por haber encontrado dos almas caritativas, aceptó ser acompañado por el trío que acababa de conocer, cargando a Chaparrón, se fueron en busca de los otros tres sobrevivientes que aún lo esperaban en la vieja casa en donde prometió que regresaría. Desde el escondite, el chavo no dejaba de observar por la ventana, él sabía que el Chapulín regresaría, don Ramón renegando decía todo lo contrario, él creía que el Chapulín fue infectado a los pocos segundos de haber salido, tras pasar varias horas, se puede ver como a lo lejos el superhéroe llegaba junto a varias personas, eso fue una sorpresa para todos quienes no esperaban algo así, el Chapulín entrando les presentó a sus tres nuevos amigos, quien tenían cargado a Chaparrón Bonaparte, el chavo y la Chilindrina los saludaban con timidez, mientras pasaba todo lo contrario con don Ramón, él podía identificar bien a los vagos, así que les preguntó a qué se dedicaban, el Chompiras dijo que él era el Botones en un viejo hotel que terminó quemándose por extrañas circunstancias, el Botija mencionó que él manejaba el ascensor en ese hotel, por último, la Chimoltrufia dijo que ella se encargaba de la limpieza de ese mismísimo lugar, además de que ella sabía cantar muy bien, don Ramón los veía con desconfianza mientras cargaba su escopeta,
aunque dejaba el voto de confianza a saber que por algo el Chapulín los había llevado hasta ahí, sin otra opción, él aceptaría esa compañía pero de todos modos tomaría su distancia con ellos, preguntando a dónde irían. La Chimoltrufia recordó que en la radio habían oído de un centro de máxima seguridad que solo dejaba pasar a gente importante, obviamente que al saber que tenemos la cura nos dejarán pasar instantáneamente. El Chapulín, puliendo su escudo, dijo que había sido buena idea llevar a esas buenas personas con él, así que ya sabiendo dónde quedaba la ubicación de la base, todos se fueron con cautela hacia ese preciado lugar. Mientras caminaban, el Chompiras, el Botija y la Chimoltrufia iban planeando algo que Don Ramón iba dándose cuenta. Cuando estaban a medio camino, la Chimoltrufia cayó muy adolorida al suelo, en todo momento repetía que se había torcido la pierna. El Chapulín fue corriendo para atenderla. Al tener ese descuido, el Botija pudo quitarle la chicharra paralizadora, dando un sonido. El Chapulín fue sorprendido al ser paralizado. El Chavo y la Chilindrina corrieron con el mismo destino, quedando inmóviles. Don Ramón intentó ser paralizado, sin embargo, él había tapado sus oídos con pedazos de tela que le impedían caer en ese efecto, así que golpeando al Botija, les apuntó con su escopeta y pudo obtener nuevamente la chicharra paralizadora. Contando con esa arma, volvió a la normalidad a todos. Repentinamente, el Chompiras agarró al aún inmóvil Chaparrón, poniendo una navaja en su cuello, les dijo que si no le entregaban la chicharra, acabaría con él. Viéndose acorralados, Don Ramón lanzó la chicharra, a lo que rápidamente el Chapulín saltó y agarrando el objeto, tronó 2 veces haciendo que Chaparrón nuevamente vuelva a moverse. Quedando sorprendido, el Chapulín se elevó y dándole un fuerte golpe con su chipote al Chompiras, lastimosamente no había medido su fuerza y se excedió con el ataque. Por desgracia ese movimiento fue mortal para el Chompiras. El Botija y la Chimoltrufia, al ver que el Chapulín no era el superhéroe noble que creían, se fueron corriendo muy asustados, dejando el cadáver de su amigo en el suelo. El Chapulín nunca había acabado con la vida de alguien que no lo merecía. Él no actuaba de esa manera. Cayendo de rodillas empezó a llorar. Chaparrón, agachándose a su lado, comenzó a abrazarlo, limpiándole las lágrimas, le dijo que al haberle salvado la vida, él se convirtió en su nuevo mejor amigo. A partir de hoy él era su alma gemela. El Chapulín, destrozado ante lo que había hecho, solo lo abrazaba buscando consuelo. Don Ramón, lamentando lo ocurrido, abrazó al Chavo y a la Chilindrina. Ellos sabían que había sido un accidente. Ya habiendo pasado algunos minutos, no había más tiempo para lamentos. Cada segundo era vital para salvar a más vidas, así que no tenían más opción que continuar. Mientras caminaban sigilosamente, las calles parecían estar deshabitadas. Relativamente todo iba bien, pero algo había cambiado dentro del Chapulín. Él avanzaba pero su mirada parecía perdida. Chaparrón en todo momento le daba su apoyo, mientras no paraba de darle las gracias por salvar su vida. Recibiendo su afecto, el Chapulín logró recuperarse al sentir lo sincero que él era. Nuevamente guiando al grupo, sabía que el plan continuaba. La base en donde lo estudiarían estaba a solo un par de horas. Ya estando cada vez más cerca, el Chapulín veía a Chaparrón y le traía recuerdos de los seres que había perdido. Su mirada era igual de inocente que los de ellos. Viéndose cada vez más dudoso, Chaparrón le preguntó a dónde iban. El Chapulín dijo que irían a una base que salvaguardaba la vida de todos los sobrevivientes y que seguramente tomarían una prueba de su sangre. Al ver que era inmune, Chaparrón, alegre porque podría salvar a la humanidad, dijo que confiaba en él y que estaba dispuesto a hacer eso por el bien del planeta. Mirándolo con mucha lástima, el Chapulín solo quería hacer el camino más largo. Tras largas horas, finalmente habían llegado. La base era una muy bien resguardada. Desde afuera había un enorme techo que impedía que puedan observar el cielo. Al verlos, los soldados se pusieron alerta y empezaron a cubrir todo el área. Sabiendo que podría ser peligroso, el Chapulín dijo que él iría a dialogar mientras ellos debían de quedarse ahí atrás. Alzando sus manos en son de paz, el Chapulín se acercó a ellos diciendo que tenían a una persona inmune, que podría ser estudiada y posiblemente su sangre sea la salvación a toda esta infección. Todos los soldados estaban a punto de dispararle, al creer que era una broma. En eso, aparece el general y les dice a todos que bajen sus armas. Siendo tajante, le dijo que quería ver a la persona y que demuestre que es inmune. El Chapulín llamó a Chaparrón. Él, muy alegre al ver que era llamado por su amigo, decidió ir corriendo. El general le ordenó que vea hacia el cielo, aunque le hizo una advertencia: si se convertía sería abatido a tiros.
Chaparrón, viendo que el chapulín le decía que lo haga, comenzó a ver el cielo durante varios minutos. Todos los militares y el general quedaron asombrados. Todo era cierto. El chapulín les dijo que eran un pequeño grupo que venían con él, ordenando que abran las puertas. Todos ingresaron a esa enorme base en donde contaban con todo lo necesario para vivir por mucho tiempo ahí. Chaparrón veía con mucha esperanza a su amigo. El chapulín no se alejaba de él hasta saber que él estaría bien. El chavo, la Chilindrina y don Ramón se fueron a ser atendidos por personal médico. El general junto a 2 militares, llevaban a Chaparrón hacia una zona restringida en donde se encontraban químicos y biólogos. El chapulín iba detrás de ellos, pero hubo una sección, hasta donde ya no le fue permitido el pase. Quedándose le gritó a Chaparrón que todo estaría bien. Tras pasar una enorme puerta, se puede ver cómo todo fue sellado. Tras algunos minutos, el general salió muy alegre diciendo que definitivamente Chaparrón era la cura. El chapulín preocupado le preguntó por qué no salía su amigo. El general, poniéndole la mano en su hombro, solo le mencionó que debía ser fuerte. Chaparrón va a ser sacrificado por el bien de todo el planeta. Esa noticia fue fulminante para el chapulín. Él no quería que eso suceda, se lo había prometido a su amigo. El general le dijo que Chaparrón tendría un deceso digno y honorable. Su nombre será recordado por siempre como la persona que salvó a toda una civilización. Agachando la mirada, entre lágrimas, el chapulín dijo que solo quería despedirse de él. Confiando en su palabra de superhéroe, le fue permitido el pase. Al ingresar, vio como Chaparrón estaba sedado recostado en una camilla. Los especialistas que estaban encargados de estudiarlo se sorprendieron al ver que el chapulín estaba ahí, preguntando qué se le ofrecía. El chapulín, con la cabeza agacha, dijo que él había perdido a seres muy importantes por ese fenómeno en los cielos. Uno de ellos se le acercó y le preguntó quiénes eran. Con lágrimas cayendo por sus mejillas, confesó que tenía una esposa y 2 pequeños hijos. Lastimosamente él estuvo salvando vidas al haber sido llamado y descuidó a lo más importante, su familia. Agarrando su chipote chillón, dijo que no volvería a perder a nadie más. En ese momento, de un fuerte golpe, extirpó la cabeza de uno de los especialistas. Cerrando la puerta, la carnicería comenzó. Tras gritos agónicos, el chapulín había desmembrado a todo el personal de la habitación. Cargando a Chaparrón de la camilla, se puede ver cómo sale con su amigo entre brazos. Al verse manchado por líquido vital ajeno, el general se asombró y muy asustado le preguntó qué había hecho. El chapulín bajó a Chaparrón al suelo y, caminando hacia el hombre, de un fuerte golpe atravesó su chipote por su estómago. El general cayó activando la alarma de emergencia. El chapulín, dejando a su amigo en una habitación, se fue corriendo con mucha ira para enfrentar a todo el ejército. Tras varios minutos en donde miles de disparos fueron escuchados, se puede ver cómo en cada piso habían varias extremidades regadas por todas partes. El chapulín, totalmente agotado, caminaba con dificultad, mientras se dirigía hacia el cuarto en donde había dejado a su amigo. En eso, escucha unos pasos detrás de él. Al voltear, ve que era don Ramón. Él estaba muy nervioso mientras le apuntaba con su escopeta. A sus espaldas estaban el chavo y la Chilindrina, quienes no dejaban de llorar mientras le preguntaban por qué lo había hecho. Don Ramón, temblando, le decía que baje su arma. El chapulín, bajando lentamente su chipote, le dijo que no lo entendería. Viéndose arrinconado, el chapulín tronó rápidamente su chicharra paralizadora. Viendo cómo los 3 quedaron inmóviles, el chapulín se fue cojeando para abrir la puerta en donde se encontraba Chaparrón. Cargándolo entre sus brazos, procedió a caminar, dejando a las 3 pobres víctimas sin poder moverse para siempre. Saliendo de la base que se iba consumiendo en llamas, Chaparrón comenzó a despertar sintiéndose aún mareado. Viendo que su amigo lo tenía cargado, se puso muy feliz. En eso, le preguntó al chapulín si ya le habían sacado las muestras necesarias para salvar a la humanidad. Con una risa nerviosa, el chapulín le dijo que sí, que ya tenían lo suficiente para crear un antídoto y poder convivir con el enorme ojo observándolos desde los cielos. Haciéndole una última pregunta, Chaparrón dijo: ¿ahora a dónde iremos? Limpiándose las lágrimas, el chapulín dijo: a donde el destino dicte. Yo ya lo entregué todo por este paso.